¿Recuerdan la entrevista de Westcol al presidente Gustavo Petro? Hablemos de la palabra aristocracia que Petro mencionó ese día en la Casa de Nariño. Así como ese streamer no comprendió muy bien ese término cuando en el pasillo le pregunta a Petro sobre las fotos de los expresidentes y pues en respuesta el mandatario le pide que lea muy bien los apellidos para ver si se daba cuenta que son los padres, abuelos o bisabuelos de la actual ultraderecha que hoy sigue anhelando heredar por sus apellidos el poder. Puedo llegar a pensar que su comunidad tampoco lo entendió, pues los jóvenes que ven y consumen su contenido, mencionaba el mismo influencer, donde decía que pocos se informan ni se cuestionan sobre quienes los gobiernan y los condenan a la falta de oportunidades. Pero la pregunta que debemos hacernos es, ¿para qué? ¿Por qué ese deseo de seguir controlando el dinero del país? ¿Para seguir gobernando nuestro país de la misma mala forma como lo han hecho por más de 200 años? Wow. ¿Quieres saber este video para que lo pueda entender aún mejor? Pero le voy a pedir un grandísimo favor. Sígame, no pase derecho. Necesitamos estar mucho más fuerte para hacer una buena difusión de las verdades que no muestran los medios de comunicación tradicionales. A quienes no les gusta el activismo de los progres, en X en menos de una semana me quitaron 150 seguidores, sí, descaradamente, por apoyar a Palestina, a Yemen y a Irán, y por hablar del Líbano. Necesitamos avanzar en la difusión y fortalecernos en Colombia para ganar en primera vuelta. Bueno, pero volvamos al tema. Dijo Westcol, se tiró unos códigos, unos facts, presidente. Y en eso sí que la agarraste, mi querido Westcol. Pues bien sabemos quiénes son actualmente los Vargas Lleras, los Valencia y los Pastrana. No es un secreto la cantidad de escándalos que estas prestigiosas familias de bien representan y han representado a lo largo del tiempo. A pesar de gozar del manto silencioso de la impunidad y la complicidad de los medios de incomunicación, cuyos dueños reposan en estas mismas élites. Hoy en día el Internet los expone al alcance de cualquier ciudadano de a pie que se quiera informar gracias a una buena investigación periodística. La aristocracia, del griego aristocratia, de aristos, excelencia, y de kratos, poder. Es una forma de gobierno en la que el poder es ejercido por los mejores o por los más aptos, o bueno, al menos esa era la interpretación que se encarna en este modelo de gobierno. Platón y Aristóteles en aquellos tiempos, en medio de sus reflexiones sobre el mundo, sobre la existencia y el comportamiento de la humanidad, definieron que la aristocracia ideal era como un sistema gobernado por una élite que sobresalía por su sabiduría, su virtud y su experiencia. Sin embargo, la aristocracia usada durante las monarquías del siglo XVIII, XIX, XX y lo que va del siglo XXI es la de un sistema regido por las personas que se han mantenido con el poder político y económico de un país porque se han enriquecido gracias a la esclavitud del pueblo. Es transmitido por derecho hereditario de generación en generación, en donde la única forma de sostener estas herencias de poder es por medio de la violencia, el desplazamiento, la esclavitud, la colonización, el despojo, la corrupción, el enriquecimiento ilícito y el silenciar al opositor que los confronta por las arbitrariedades. Lo logran ejerciendo el total control del Estado. Allí no existe la oportunidad de participación que nos brinda la democracia y derechos para los ciudadanos a quienes estos aristócratas nos consideran esclavos, animales o cosas de menor valor que no sienten, así nos ven. Incluso en la historia más reciente del conflicto en Colombia de los últimos 100 años, podemos evidenciar el concepto que tienen de superioridad sobre sí mismos en todos los sentidos, por parte de quienes nos han gobernado de esta misma forma. Ver cómo hoy algunos generales del ejército narran llorando cómo los convencían de desvivir jóvenes y personas inocentes para complacer a sus jefes uribistas, quienes les pagaban con un pollo asado o un fin de semana de vacaciones, es bastante diciente de cómo ven al pueblo, ¿no creen? Y todo esto pasa aunque, como dijo el presidente, nuestro sistema de gobierno sea la democracia. Por esta razón, Petro dice que teníamos una aristocracia disfrazada, a lo cual Westcol entendió algo así como una simple rosca. Pero no, Westcol, es mucho peor. Aunque también tienes algo de razón, pues dichos gobiernos y contrataciones quedan en manos de esos mismos círculos familiares y sociales de las élites. Basta con revisar de quiénes son primos, hermanos, cuñados y vecinos los ministros y demás cargos que nombraban los gobiernos anteriores. Estas personas se creen o tienen una concepción de sí mismos como los mejores. Pues de eso se trataba el concepto de la aristocracia, ¿no? Pero en este caso ya vemos que no por buenos o por la capacidad intelectual ni por la capacidad de llevar el país al progreso de todos los sectores y estratos sociales. Por el contrario. Ellos lo que sienten es que Colombia es su gran finca, que el país es de ellos simplemente por nacer en el poder, por heredarlo. Después de este video entenderás por qué ellos sienten que Colombia es de su propiedad. Prueba de esto es el caso de la senadora y actual candidata a la presidencia por el Centro Democrático, la señora Paloma Valencia, nieta del expresidente Guillermo León Valencia en 1962, del que se cuenta que era un borracho, y a su vez nieta por parte materna de Mario Lacerna Pinzón, fundador de la Universidad de los Andes, un hombre multimillonario que a sus 24 años ya había fundado una de las universidades más prestigiosas del país. Así tendrían de plata. También en ese árbol familiar, muchos años atrás, en 1930, tuvieron a Guillermo Valencia, ex candidato a la presidencia de la República.
Si hablamos de la época actual, la hermana de la señora Paloma Valencia, de nombre María Cayetana Valencia La Serna, está casada con el hermano del expresidente Andrés Pastrana, sí, conocido por su amistad con el pedófilo de Epstein y sus viajes a la isla de la pedofilia. Pues Andrés Pastrana, quien es hijo de otro expresidente en 1970, pero también su hijo Santiago Pastrana Puyana, hijo de Andrés Pastrana, mismo del cual yo les estoy hablando, está casado con Sabina Nicole Ospina, bisnieta de Mariano Ospina Pérez, que también fue presidente de Colombia en 1946, y quien a su vez fue nieto del expresidente Mariano Ospina Rodríguez. Incluso, miren cómo terminan siendo todos una misma familia adueñándose de los recursos públicos. Pues en esta, diría yo, descarada aristocracia, terminan emparentándose con los Vargas Lleras. Pues Mario Ospina Rodríguez, que fue el papá de Pedro Nel Ospina, presidente de Colombia en 1922, y el hijo de Pedro Nel Ospina, Luis Ospina Vázquez, se casó con Isabel Lleras Restrepo, hermana de Carlos Lleras Restrepo, presidente en 1966. Y nada más y nada menos que el abuelo de Germán Vargas Lleras Restrepo, que en paz descanse. Esta última familia protagonista del escándalo de los billonarios robos de la nueva EPS. Con razón terminan casándose entre primos, con razón ellos sienten que Colombia es su gran finca. Todas estas familias que les estoy nombrando tienen terribles escándalos de corrupción, o de narcotráfico, o de pedofilia, o de asesinatos o paramilitarismo, o de apropiación de terrenos baldíos, o de chuzadas ilegales, vinculados también a los carteles mexicanos, o exonerados por la impunidad, que pagan con sus grandes fortunas. Además de esto, son ellos quienes ponen los congresistas, allá no los montan para que nos hagan las leyes, hágame el berraco favor. Pues claro, crean un sistema donde todo se legisla para que ellos terminen, incluso como pasa con la salud, dueños de las EPS, de las clínicas, de los laboratorios, de los dispensarios de medicamentos, etcétera. Y un sinfín de prontuarios que me faltaría por nombrar, pero pues fueron creando un sistema donde todo les funciona, las leyes los protegen porque legislan para ese poder económico, que es una gran familia, los legalizan, los empoderan, los dejan engordar sus arcas y con total impunidad porque tienen el control de todas las instituciones, de todas las ramas del poder, la justicia y pues los entes de control, todos los protegen, todo funciona para ellos. Incluso durante este gobierno hemos sido víctimas de ver cómo estas fuertes corrientes políticas, estas élites se atornillaron a ciertos cargos importantes de algunas instituciones y no dejan avanzar. Además que vemos cómo se aferran a no soltar el poder porque necesitan librarse del buen pastor. La vergüenza que no tengan ni pizca de vergüenza. Como colombiana me es inevitable sentir vergüenza ajena que llaman, y los que me dan más pena son los que se hacen llamar uribistas o de derecha y no se sonrojan ni un poquito por idolatrar bandidos y votar por ellos para entregarle el futuro de nuestras generaciones. Son felices que los gobiernen estas élites podridas. Yo no sé qué les pasa. Si después de ver este video sigue pensando que usted también es de derecha sin tener ni un tatarabuelo expresidente o ser dueño de un banco, pues está usted muy jodido de eso. Sígame de una vez y comparte este video. Lo invito a que se tome otra píldora de Uribestia-Limoxina. La siguiente dosis habla de las tragedias familiares de Paloma Valencia, la candidata que en campaña se acordó que no se debe oponer al aumento del salario mínimo, a la pensión digna para los abuelos y a la educación y salud de calidad, cuando eso es lo único que ha venido haciendo durante años.